En este programa vamos a entender cómo funcionaba la música en Israel. Vamos a ver. Hola, bienvenidos a las Avenidas del Alma. Estamos hablando sobre la guerra de los sentidos, la batalla sensorial en la cual todos estamos involucrados. Y estamos entendiendo cómo esto nos puede afectar en nuestra vida. Estamos hablando de oír y cómo escuchar música puede interferir con nuestra existencia. Hoy vamos a hablar sobre la historia de la música en Israel y vamos a entender cómo funcionaba esta conjuntura de la música en el contexto de Israel, la nación elegida por Dios. Me gustaría de empezar por decir que yo usaba mucho de los términos del contexto de la Biblia, por ejemplo el Salmo 150, el Salmo 149, para explicar, defender mi forma de estar en la vida, la música, lo que me gustaba. Y si quiere saber más sobre esto, puede ver mi testimonio, él explica el contexto. Así que yo tenía muchas preguntas y creo que muchos de ustedes también las tienen y por esto estamos hablando sobre este tema hoy. Me gustaría de empezar con un texto que está en Génesis capítulo 4, el versículo 21, y dice que el nombre de su hermano fue Jubal, y estamos hablando de los descendientes de Adán, y dice, el cual fue el padre de todos los que tocan arpa y órgano. Aquí es tal vez en la tierra la referencia más antigua a los instrumentos, y vemos que estamos hablando aquí de varios tipos de instrumentos, y esto nos ayuda a entender a dónde empieza el sistema musical en nuestro planeta. Pero no nos vamos a quedar aquí. Cuando vemos más tarde el pueblo de Israel, vemos que hay varias cosas que a veces la gente pregunta, pero ¿por qué era la música así y hoy no se tiene la música de la misma forma en la iglesia y cómo está diferente? Y hay personas que dicen, no, tenemos que volver a este tiempo porque Israel, bien. Esto es exactamente lo que vamos a ver hoy. Y voy a empezar con un resumen de varios episodios que encontramos en la Biblia que nos ayudan a entender lo que pasaba allí. Estos episodios son episodios de música y vamos a empezar el Mar Rojo. Cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, hubo una fiesta, una celebración. Esto está en Éxodo 15:20, y dice que las mujeres con panderos y danzas estaban celebrando allí. Miriam estaba conduciendo esta celebración. Después vemos momentos como batallas, cuando volvía David a la batalla o Saúl, y cuando volvían los hombres de la guerra, había celebraciones. Y aquí vemos un texto que está en 1 Samuel 18:6 y dice que las mujeres cantando y danzando con panderos y otros instrumentos musicales fueron a recibirlos. Y después vemos también momentos de victoria. Aquí vemos, por ejemplo, el Salmo 47:1 que dice que batid las manos, aclamad con júbilo. Y después el Salmo 149 que yo mencioné, versículo 3, dice con danzas canten, con pandero y arpa. Y después tenemos varias referencias, pandero y danza, cuerdas y flautas, címbalos resonantes. Y cuando uno ve estos textos, uno se pregunta, bien, ¿por qué en este entonces estaba danzando la gente, usando los panderos, que son percusión, y todo esto, y batiendo las manos? Pero hoy día la gente dice, no, esto no es apropiado para la iglesia y no se puede usar. Bien, yo quería que notáramos un detalle, el título que nos dice, antes y fuera del tiempo.
Todos estos textos se están refiriendo a un periodo antes de que tuviera Israel el templo, y ningún de estos textos nos está diciendo que está en el templo. Entonces yo quería que entendiéramos que estos instrumentos, tamboriles, panderos, címbalos de júbilo, flautas, danzas y el aplaudir, estamos viendo esto en un contexto afuera del templo y antes que tuviera Israel el templo. Pero aún así uno se puede preguntar, bien, entonces significa que si usamos estos instrumentos o algo semejante afuera del templo ya está bien. Yo quiero que entendamos un poco más. Vamos a ver cómo funcionaba después que Israel tuviera el templo y dentro del templo. Entonces vamos a ver estos textos porque se dice que un texto afuera del contexto se cambia en un pretexto. Y nosotros no queremos pretextos, queremos entender lo que quiere Dios para la adoración. Y dice así, que estoy leyendo Primera Crónicas, capítulo 25, Segunda Crónicas, capítulo 5, y los textos que hablan sobre esto. Dice que los levitas, que son hombres, cantores con címbalos y salterio y arpas y con trompetas. Después vemos Primera Crónicas 16, tenemos más algunas referencias allí. Instrumentos de música de Dios. Mire la referencia, instrumentos de música de Dios. Segunda Crónicas 7:6 dice instrumento de música de Jehová. Segunda Crónicas 29 dice era el mandamiento de Jehová. Se nota una diferencia entre lo que hace el pueblo y lo que le está diciendo Jehová ahora que le está dando órdenes. Y así que vemos que se está poniendo aquí los instrumentos. Arpas, salterios, trompetas, címbalos y cánticos. Esto es muy interesante y lo podemos notar. Yo quiero que usted se dé cuenta de un detalle muy importante aquí. Cuando vemos estos textos, no hay tamboriles, no hay panderos, no hay címbalos de júbilo, no hay flautas, ni danzas, ni palmas. Eso es algo muy interesante porque lo encontramos muy claramente afuera del templo y antes que Dios ordenara la música en Israel, pero no los encontramos dentro del templo y después que Dios nos da lo que le llama a la Biblia el mandato del Señor o la música con los instrumentos de música de Jehová. Entonces esto nos está dando la diferencia entre referencias descriptivas y referencias prescriptivas. Yo quiero que entendamos esta diferencia. Muy bien, una cosa es que Dios haga en la Biblia una descripción de lo que está haciendo el pueblo y otra cosa es que Dios nos esté recomendando que hagamos algo. Entonces, por ejemplo, en el antiguo Israel tenemos hombres que tenían varias mujeres. Dios nunca recomendó que tuviéramos varias mujeres. Eso es una descripción de lo que está allí en la Biblia. Tenemos personas que están tomando acciones que no son sancionadas por Dios. O sea, hay descripciones en la Biblia que no son recomendaciones para nosotros, pero cuando se nos dice que es el mandato de Jehová, es la cosa que Dios nos está diciendo que es mejor que hagamos. Yo quería que entendiéramos este aspecto y lo voy a aclarar de una forma muy sencilla, porque a veces se dice en el texto que se estaba alabando a Jehová con todo el tipo de instrumentos. Y uno puede pensar, bien, hay personas que tienen prejuicio, que dicen que se puede usar este instrumento, no se puede usar este instrumento, pero en Israel se utilizaban todo el tipo de instrumentos. Y esta frase hay que entenderla. Tenemos aquí una imagen que es una gravura, una escultura, que está mostrando la invasión que hubo en Israel y cuando llevaron los objetos del templo y se puede ver algunos de los tipos de instrumentos y los estudios también nos muestran qué tipo de instrumentos se utilizaba en Israel. Y entonces, para entendernos esta expresión, todo el tipo de instrumento, tenemos que entender qué tipo de instrumentos. Y esto es lo que vamos a ver. Teníamos los instrumentos de viento o metal, como las trompetas. Estos son instrumentos que cuando uno sopla,
ahí se produce el sonido, una flauta, una trompeta, ellos usaban el cuerno para hacer el sonido, y así era este tipo de instrumentos. Otro tipo de instrumentos que tenemos son los de cuerdas, como la cítara, las arpas, el arpa. Todo esto eran instrumentos que el sonido se producía al uno a tocar la cuerda del instrumento. Y había un tercer tipo de instrumentos que son los instrumentos de percusión. Los instrumentos de percusión son como los címbalos y los tambores o tamboriles. Y aquí hay algo que me gustaría que notáramos, porque la Biblia nos habla de dos tipos de címbalos. Y uno puede no entender realmente lo que se pasa aquí, porque dice que había címbalos resonantes y címbalos de júbilo. Entonces, hay que hacer la diferencia porque esto puede hacer un contraste tremendo. Por ejemplo, los címbalos de resonancia son címbalos melódicos. Es como un tímpano en una orquesta. Si miramos a una orquesta hoy, la orquesta no tiene instrumentos de júbilo o rítmicos que no sean resonantes. O sea, hay hoy día mezclas, la gente a veces hay un concierto especial con una banda rock, pero la orquesta en su esencia usa, por ejemplo, el tímpano, y este tímpano produce melodía, se afina hasta de otra forma, no se afina como una batería o algo que sea solo resonante. Entonces yo quiero que entendamos esto. Un instrumento, un címbalo resonante es como una campana o como algo que produce un sino, que produzca un sonido melódico. Ting, ding, ding. Mientras un címbalo no resonante o de júbilo es como un tambor o un tamboril y solo produce un sonido seco. Tiene un tono, pero no tiene melodía. Esto nos lleva a algo muy importante, porque si se acuerdan, hablamos de que melodía es lo que influencia la parte espiritual y que el ritmo es lo que influencia la parte carnal. Así que vemos que Dios está llevando al pueblo a entender y a utilizar en la alabanza en el templo solamente los instrumentos que producen melodía, o sea, solamente instrumentos que tienen un estímulo espiritual. Los instrumentos que no tienen estímulo espiritual están afuera y son considerados solamente rítmicos, y los vemos cuando se utiliza, por ejemplo, en una batalla o una celebración afuera. Algo es que es un momento más físico. Cuando se va uno a la guerra, eran guerras espirituales, pero allí lo que importa es la parte física realmente. Y quería que entendiéramos aún algo más interesante en este contexto, es que esta utilización en el templo, hasta de los címbalos resonantes, lo único que teníamos en el templo eran unos platitos así, y ellos producían un sonido muy ting. Y a veces vemos en la Biblia, cuando estamos leyendo los salmos, allí está una expresión, por ejemplo, que dice Selah. Y una persona puede saber, ¿qué es esto, Selah? No entiendo lo que está diciendo. Cada vez que vemos esta expresión en la Biblia, está mostrando el momento en que se utilizaban los címbalos melódicos, los címbalos resonantes. Y era muy sencillo. Los hijos de Asaf, en el templo había dos grupos de cantores. Entonces los levitas estaban en dos grupos de cantores, y cuando uno se levantaba y cantaba, al final de su parte es el Selah, y se sonaba ting, y ahora ellos tomaban asiento y el segundo grupo se levantaba y cantaba. Cuando sonaba el Selah otra vez, entonces volvía al primero. Entonces lo que vemos que este Selah es mostrando el momento en que se sonaba la campana para cambiar el grupo. O sea, no hay allí una utilización de instrumentos de percusión masiva. No estamos escuchando ellos cantando mientras está siempre tum, 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 tum. No, esto es solo algo para marcar. Todos los instrumentos que encontramos allí en el templo son instrumentos melódicos. Entonces yo quería que entendiéramos algo. Cuando se dice
la utilización de todo tipo de instrumentos, no estamos necesariamente diciendo todos los instrumentos de cada tipo. O sea, en el templo tenemos una representación de los tres tipos de instrumentos. Instrumentos de viento o metal, instrumentos de cuerdas y una pequeña representación de instrumentos de percusión. Pero no tenemos allí todos los instrumentos de cada tipo. Vemos que no tenemos allí todo el tipo de instrumentos de metal o viento, no tenemos allí todo el tipo de instrumentos de cuerdas y solo tenemos allí un tipo de instrumento de percusión. Eso nos lleva a entender entonces por qué se dice que este mandato vino de Dios, de Jehová, y porque Dios nos está ayudando a entender. Si miramos hoy la defensa que mucha gente hace, por ejemplo, del uso de un instrumento de percusión más completo, vemos que no se aplica al contexto del templo. Aunque buscáramos los platos de una batería, son el doble del tamaño de los cenitos que se utilizaban en el templo. Entonces, no había todo este sistema. Además, me gustaría decir algo, que en todas las iglesias ya tenemos inventada la batería desde el comienzo del siglo pasado, 1900 ya había esto. La batería fue un esfuerzo para conjugar todos los instrumentos de percusión de una banda y ponerlos en uno que solo un hombre lo pudiera tocar, para no tener varias personas haciendo la percusión. Y todas las iglesias no lo utilizaban porque esto no parecía apropiado para el templo, porque es un estímulo más físico y carnal y no tanto un estímulo espiritual, no es melódico. Con el tiempo y el cambio, y vamos a hablar sobre esto más adelante en otro episodio, con el tiempo y el cambio, entonces vimos que este instrumento adentró a la iglesia. No estamos hablando de prejuicio. Hay personas que no usan determinados instrumentos por prejuicio. Estamos hablando de juicio. Entendemos que melodía, armonía y ritmo influencian a la parte espiritual, mental y física. Así que si los verdaderos adoradores alabarán en espíritu y en verdad, entonces ellos van a estar más en instrumentos melódicos y armónicos y van a reducir la utilización de otro tipo de instrumentos. Así que yo quería que entendiéramos que en el templo y después de que Dios diera instrucciones a Israel, no hay ni tamboriles, ni panderos, ni címbalos de júbilo, ni flautas, ni danzas, ni aplaudir, no estaban en el templo. Así que esto nos ayuda a entender que algunos de estos instrumentos o estos instrumentos que vemos en algunas referencias bíblicas estaban utilizados en fiestas populares fuera del templo. Entonces yo quiero que entendamos algo aquí muy interesante. Mire, fiestas populares, o sea, por ejemplo, la flauta estaba en las fiestas populares, pero la flauta no estaba en el templo. No es que la flauta sea del rock o diabólica, pero la flauta estaba asociada al baile, al danza, al ánimo, ¿no? La gente. Y quiero que entendamos algo. Hay personas que hablan de la danza y de ponerlo en la alabanza, porque Israel bailaba en las fiestas populares que también eran fiestas sagradas. Pero yo quiero que entendamos bien cómo era la danza en Israel. No estamos hablando como la danza árabe o del ventre o la danza que una persona está allí sensual. No estamos hablando como la danza de la hija de Herodías delante de Herodes. No estamos hablando de estos bailes. Era una danza sencilla. Los hombres de un lado, las mujeres del otro, y estaban allí. Baruch Hashem Adonai, y le venían los hombres y venían hacia atrás y venían las mujeres. Baruch Hashem. Estamos hablando de como un baile de niños, una danza de niños, como los niños danzando, bailando. No es algo como lo que vemos que la gente intenta traer con mucha coreografía y alguna o bastante sensualidad. Yo quería que entendiéramos que la Biblia llama a la selección que David, inspirado por Dios, direccionado en el templo, le llama instrumentos de música de Dios, instrumentos de música de Jehová,
y dice que el mandamiento era de Jehová. Así que Dios por un tiempo tuvo su pueblo sin conocimiento. Ellos estaban como esclavos en el Egipto. Cuando salieron del Egipto, lo que Miriam y las mujeres estaban haciendo era todo lo que conocían. 400 años de Egipto, ellos no tenían ninguna noción de cómo alabar de otra forma. Entonces estaban alabando solamente como conocían. Y con el tiempo Dios va conduciendo su pueblo y le va a llevar a una otra comprensión. Y yo quiero que notemos algo muy interesante, porque estos instrumentos eran utilizados en el culto pagano. Y yo quiero que veamos algo, porque la Biblia tiene episodios en que el pueblo de Israel intentó utilizar este tipo de instrumentos y que no le fue bien. Mire, por ejemplo, cuando transportaron el arca de la primera vez, mire la descripción que encontramos en 2 Samuel 6:5 y en 1 Crónicas 13:8. Y dice que David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos. Mire el detalle, toda clase de instrumentos, todo el tipo de instrumentos. O sea, en este episodio no han hecho una selección. ¿Por qué? Creo yo, porque han entendido que estaban afuera del templo, entonces podían usar los instrumentos populares. Mire lo que estaban utilizando: instrumentos de madera, de abeto, arpas, salterios, panderos, flautas. Mire que aquí están usando estas cosas. Y címbalos, no describe qué tipo de címbalos, pero creo que estaban usando címbalos retumbantes, no solamente los címbalos resonantes, o sea, símbolos rítmicos y no solamente melódicos. Y estaban bailando con todas sus fuerzas y todo yendo así. Yo quiero que entendamos el detalle. Entonces, parecía que estaban afuera del templo, pero en realidad estaban transportando el arca. Entonces vea cómo todo fue mal, salió mal. ¿Y por qué? Porque ellos estaban utilizando como si fuera una fiesta popular y no era esa la situación. En el segundo transporte del arca, los levitas eran los que transportaban el arca, no bueyes. Y fue según el mandato que Dios había dado a Moisés, dice allí, conforme la palabra de Jehová. Aquí ya estaban haciendo lo que Dios había dicho. Y vemos que dice que estaban los cantores con los instrumentos de música, y mire que no se refiere a otros, dice salterios, arpas, címbalos, ya tal vez solamente los resonantes, címbalos que resonasen y alzasen la voz de alegría. Entonces, estamos viendo que hay una diferencia y aquí ya fue bien el transporte del arca, ya no tuvieron los mismos problemas. Otro texto que presenta a la gente muy importante es el texto de David, que David llevaba. Estaba allí David sobre sí con un efod de lino y saltaba y danzaba, y la gente a veces usa este texto para decir, mira, David estaba allí, pero yo quería que entendiéramos el contexto de lo que estaba haciendo David. Esto era una tradición cuando un rey ganaba la guerra, el otro rey que había sido vencido venía en ropa interior para ser humillado delante de todos, era una humillación, y entonces estaban trayendo con todo lo que habían conquistado y que traían de su país, y el rey estaba adelante bailando como era típico de las mujeres. Lo que David está haciendo aquí, David está mostrando que Dios es el rey que ganó y que él es solamente un rey que había sido vencido y que estaba ofertando a Dios todo lo que era que había ganado en la guerra. Entonces, por eso se está humillando y por eso lo despreció su esposa, porque te haces esta humillación a ti mismo. Entonces, esto no era una situación común, normal. Yo quería que entendiéramos algo muy interesante. Toda la clase de instrumentos no es realmente todos los tipos de instrumentos. Y antes de concluir este concepto, vamos a hacer una pequeña pausa y yo quiero que tengamos bien firme todo lo que estamos diciendo, y al concluir vamos entonces a ver el detalle y la fase conclusiva de nuestro estudio. Hasta allá. Oír la historia de la música en Israel
oír los ídolos de la revolución pop rock, oír música y sus efectos especiales, eso y mucho más en la nueva serie Las Avenidas del Alma. Para más información nos puede escribir a latino@3abn.org o llámenos al WhatsApp +1 618 218 3936. Entonces, hemos entendido algunas cosas bien claras sobre lo que pasaba con Israel antiguo. Primero, que tenemos los instrumentos que eran usados antes de que tuvieran conocimiento y antes de que se construyera el templo. Así que son diferentes y son instrumentos populares. Vemos que había tamboriles, panderos, flautas y danzas y palmas, y todo esto hacía parte de las fiestas populares antes que el pueblo tuviera conocimiento. Estaban siguiendo las tradiciones que habían aprendido de los pueblos a donde estaban, como el Egipto. Y después vemos que Dios da órdenes de instrumentos, que le llaman instrumentos de música de Dios, instrumentos de música de David, o que habían sido el mandato de Jehová. Y estos son los instrumentos y las instrucciones que Dios les da para utilizar en el templo y para utilizar ahora que ya tienen más conocimiento. Y ahí no vemos tamboriles, no vemos flautas, no vemos danzas ni palmas. Ahí lo que vemos son las representaciones de instrumentos. Hemos visto también que tenemos tres tipos de instrumentos: instrumentos de viento, instrumentos de cuerdas y instrumentos de percusión. Pero vemos que cuando la Biblia dice toda clase de instrumentos, está refiriéndose a que está utilizando instrumentos de todas estas clases, pero no todos los instrumentos de la clase. Hemos entendido que cuando Israel utilizó todos los instrumentos de la clase o todos los instrumentos populares, no le fue bien el transporte del arca. Y cuando cambió para los instrumentos que habían sido el mandato del Señor, ya le fue bien el transcurso del transporte del arca. Así que vemos una diferencia entre instrumentos populares, lo que llamamos de música pop, y instrumentos sacros, lo que están en el templo. En el próximo episodio vamos a hablar sobre el Salmo 150, que muchas veces es utilizado y la gente muchas veces no entiende allí. Entonces vamos a aclarar este contexto. Y después vamos a hablar también sobre la música, las diferencias de música, y traer este contexto de Israel para nuestro templo, para nuestra situación en nuestro tiempo, y entender también cómo puede ser. Así que mi recomendación es: no siga los textos descriptivos de la Biblia, porque son historias. Siga los textos prescriptivos en que Dios dice lo que quiere, y que el Señor bendiga su alabanza y su adoración a Dios. Hasta breve.